Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me llamo Tu Nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a desentrañar un salseo que, bueno, digamos que tiene la potencia de un volcán a punto de erupcionar con lava de chismes jugosísimos. Agarren sus palomitas, porque esto va a ser épico. Hoy vamos a sumergirnos en un reencuentro dramático que literalmente hizo explotar a Khan. Sí, Khan, ese Khan. El Khan que todos conocemos y, a veces, amamos odiar. El título lo dice todo, reencuentro dramático, Khan explota al ver las cámaras. ¿Por qué? Ajustense los cinturones, porque este vídeo está cargado de emociones fuertes, teorías conspirativas dignas de un thriller de Hollywood y, por supuesto, el análisis detallado de cada segundo de ese fatídico encuentro. Vamos a diseccionar este drama como si fuera una rana en clase de biología, pero mucho más entretenido. Antes de que nos adentremos en este universo de intensidad digno de una telenovela turca, quiero recordarles lo de siempre. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo del tren del chisme. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una pizca de drama, ni un solo chismecito que se me escape, ni un análisis profundo como el que les tengo preparado hoy. Y para los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, likes y compartidas son el combustible que mantiene este canal en marcha. Los quiero. Son los mejores detectives del drama del mundo mundial. Ahora sí, vamos al lío. Que esto ya está tardando y mi taza de té se está enfriando. Imaginen la escena, una alfombra roja a flashes por todas partes, famosos radiantes posando para las cámaras con sus mejores galas. El ambiente está cargado de glamour, champán caro y expectativas al máximo. Todos se preguntan quién va a ser el mejor vestido, quién va a protagonizar el titular del día siguiente y quién va a tropezar con su propio ego. De repente aparece el Khan. Con su porte característico que lo hace destacar en cualquier multitud, su sonrisa quizás un poco forzada, como si le hubieran pedido que sonriera a punta de pistola, y aparentemente, sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Parecía un día normal en la vida de Khan, hasta que dejó de serlo. Todo transcurría con relativa normalidad. Khan saludaba a algunos colegas con la típica palmada en la espalda fingida, respondía a algunas preguntas de la prensa con respuestas genéricas y políticamente correctas. Intentaba mantener la compostura como si estuviera en una audición para un papel de diplomático. Pero entonces ocurrió. El momento que cambiaría todo. El Big Bang del drama. Giró la cabeza y ¡bam! ¡Kaboom! ¡Boom sakalaka! Su rostro cambió radicalmente como si alguien hubiera pulsado el botón de autodestrucción. La sonrisa se desvaneció más rápido que el dinero en mi cuenta bancaria después de las rebajas, la mandíbula se tensó como un cable de acero y sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad, furia digna de un volcán en erupción y dolor. Drama, drama, drama. ¿Qué había visto Khan? ¿Quién se había presentado en ese evento para desatar semejante apocalipsis emocional? ¿Por qué su reacción fue tan explosiva que podría haber alimentado una central nuclear? Esas son las preguntas que nos hemos estado haciendo todos desde que las imágenes de ese momento se viralizaron en redes sociales más rápido que un meme de gatitos. Y yo estoy aquí para darles las respuestas, o al menos intentarlo. La primera teoría, la más obvia y la que la mayoría de la gente maneja porque es la más fácil de digerir, es que se trataba de un reencuentro con alguien de su pasado romántico. Alguien con quien la relación no terminó precisamente en buenos términos, sino más bien con portazos, gritos y lágrimas dignas de una ópera italiana. Los rumores apuntan a varias personas, porque Khan tiene un historial amoroso más extenso que la lista de ingredientes de un champú, pero el nombre que más resuena es el de redoble de tambores que suenan como el latido de mi corazón cuando veo una oferta de zapatos. Aisee. Sí, Aisee, su ex prometida. La mujer con la que Khan estaba a punto de casarse hace algunos años y cuya relación terminó de forma abrupta y rodeada de controversia, como si fuera una telenovela escrita por el mismísimo Shakespeare. Recordemos que en aquel entonces se especuló sobre una posible infidelidad por parte de Khan, algo que él siempre negó rotundamente con la vehemencia de alguien que jura que nunca se ha comido una galleta a escondidas. Pero, ¿es realmente Aisee la causante de la explosión emocional de Khan? ¿O estamos buscando la respuesta en el lugar equivocado? Analicemos las pruebas como si fuéramos el mismísimo Sherlock Holmes del chisme.
Primero, el contexto. El evento era una gala benéfica, un lugar donde se supone que todo el mundo debe comportarse de forma elegante y profesional, como si fueran robots programados para sonreír. Ir y donar dinero. Si Khan hubiera sabido que Aisee estaría presente, ¿no habría hecho lo posible por evitarla como si fuera una cita con el dentista? O al menos por prepararse mentalmente para el encuentro como si fuera a enfrentarse a un león hambriento. Además, si observamos detenidamente las imágenes del momento, la expresión de Khan no es solo de enfado. Hay algo más ahí. Hay una vulnerabilidad, una sorpresa genuina que sugiere que no estaba preparado para lo que estaba viendo, como si le hubieran revelado el final de su serie favorita. Esto nos lleva a la segunda teoría, mucho más intrigante y que involucra a las omnipresentes cámaras. Y no me refiero a las cámaras de los fotógrafos y periodistas que cubrían el evento, esos seres con flashes que parecen luciérnagas descontroladas. Me refiero a voz misteriosa que suena como si estuviera susurrando secretos a tu oído, cámaras ocultas. Sí sé que suena a película de espías de James Bond, pero hay fuertes indicios que sugieren que Khan podría haber sido víctima de una trampa mediática orquestada por mentes maquiavélicas sedientas de rating. Algunos testigos afirman haber visto un equipo de filmación cerca de la alfombra roja, grabando en secreto las reacciones de los invitados, como si fueran cazadores furtivos acechando a su presa. ¿Cuál era el objetivo de este equipo? Provocar una reacción en Khan. Exponerlo a una situación incómoda y capturar su reacción para luego vender las imágenes a alguna cadena de televisión o plataforma de streaming que esté dispuesta a pagar una fortuna por el drama. Porque el drama, señoras y señores, es el nuevo oro. ¿Y qué situación incómoda podría haber provocado esa reacción tan visceral que casi le hace perder la compostura a Khan? Aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias y empiezan a oler a complot. Algunos insiders afirman que el equipo de filmación podría haber contratado a una actriz para que se hiciera pasar por Aisee y así provocar la reacción de Khan. Una doble de Aisee creada en un laboratorio del mal. ¿Por qué harían algo así? Por rating, por supuesto. El drama vende más que los churros con chocolate en invierno, y un reencuentro explosivo entre Khan y su ex prometida sería oro puro para cualquier medio de comunicación. Imaginen los titulares: Khan pierde los estribos al ver a su ex, la venganza de Aisee. Khan en shock. Sería un festín para los tabloides. Pero, ¿qué pruebas hay de que esto sea cierto? Aquí es donde entran en juego los detalles y donde mi espíritu de detective se pone a trabajar a toda máquina. Si observamos detenidamente las imágenes, podemos notar que la persona que se acerca a Khan no se parece del todo a Aisee. Hay pequeñas diferencias en su rostro, en su cabello, en su forma de vestir. Es como si hubieran intentado clonar a Aisee en AliExpress. Además, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado la reacción de Khan y han llegado a la conclusión de que su enfado no está dirigido a la persona que se acerca a él, sino a las cámaras que lo están grabando, como si estuviera gritando en silencio: «Dejen de grabarme, malditos paparazzi». ¿Tiene sentido? Absolutamente. Khan es un personaje público acostumbrado a lidiar con la prensa y los paparazzi, sabe cómo sonreír para las cámaras y cómo responder a las preguntas incómodas. Pero una cosa es ser fotografiado en un evento público y otra muy diferente es ser víctima de una emboscada mediática, ser manipulado como una marioneta en un teatro del absurdo. Imaginemos la escena: Khan, intentando mantener la compostura, de repente se da cuenta de que está siendo grabado sin su consentimiento, que está siendo manipulado para generar drama y controversia, que su vida personal está siendo utilizada como carnaza para alimentar la sed de morbo del público. Su reacción explosiva no sería solo comprensible, sino totalmente justificable. Yo también explotaría si me hicieran algo así. Esta teoría se refuerza aún más si consideramos el historial de Khan. Recordemos que en el pasado ha tenido varios encontronazos con la prensa, llegando incluso a demandar a algunos medios por difamación y acoso. Khan es una persona que valora su privacidad y que no está dispuesta a permitir que los medios de comunicación se aprovechen de su vida personal para obtener beneficios económicos. Es un guerrero que lucha por su intimidad. Por lo tanto, la posibilidad de que haya explotado al ver las cámaras es mucho más plausible que la de un simple reencuentro con su ex prometida. Khan no es un santo, pero tampoco es un tonto. Sabe cómo funciona el juego de la fama y no está dispuesto a ser una víctima más. Pero como siempre, la verdad es mucho más compleja y puede que nunca sepamos con certeza qué fue lo que realmente sucedió en ese fatídico evento.
Quizás sea una combinación de ambas teorías, un reencuentro inesperado con Aisee, sumado a la presencia de cámaras ocultas que estaban grabando su reacción. Un combo explosivo de drama y conspiración. Lo que sí sabemos con certeza es que Khan explotó. Y su explosión nos dejó a todos con la boca abierta, preguntándonos qué había detrás de ese drama, qué secretos oscuros se esconden en el pasado de Khan, qué fuerzas ocultas estaban manipulando la situación. Es un misterio digno de Agatha Christie. Y hasta aquí el análisis de hoy, mis queridos detectives del drama. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las intrigas y las conspiraciones que rodean a este reencuentro explosivo. Hemos desentrañado el misterio como si fuéramos los mismísimos Scooby-Doo y Shaggy. En resumen, hemos explorado dos teorías principales, la del reencuentro con su ex prometida Aisee y la de la trampa mediática con cámaras ocultas. Ambas teorías tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero la verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente provocó la reacción de Khan. La verdad está ahí fuera, pero quizás nunca la encontremos. Lo importante es que hemos podido analizar el contexto, las pruebas y los posibles motivos detrás de este drama, y hemos llegado a la conclusión de que la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Este drama es como una cebolla, tiene muchas capas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Son mi inspiración y mi motivación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de las dos teorías les parece más plausible? ¿Creen que Khan explotó por el reencuentro con Aisee o por la presencia de cámaras ocultas? ¿O quizás hay una tercera teoría que se nos está escapando? Déjenme sus comentarios aquí abajo que los leo todos. Me encanta saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es mi vitamina C. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Les prometo que siempre les traeré los chismes más jugosos y los análisis más profundos. Y estén atentos a mis redes sociales, porque allí siempre estoy compartiendo contenido exclusivo y adelantos de lo que se viene en el canal. Síganme para estar al día de todas las novedades. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor se hace más llevadera. Adiós.